Bueno, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, esperando que se encuentren bien, disfrutando de las misericordias del Señor, que son nuevas cada mañana. Me gustaría invitarle que pudiéramos comenzar en este tiempo orando, dándole las gracias al Señor, permitiendo que una vez más Él pueda ministrar nuestras vidas con su palabra y permitir al Espíritu Santo que pueda hablar y ministrarnos. Ahí donde estás, yo quiero invitarte que vamos a iniciar este tiempo en oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, queremos hoy en este día, Señor, darte las gracias, Señor, una vez más. Darte las gracias por tu favor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Porque ciertamente, Señor, eres bueno, Señor. Y para siempre, Señor, ha sido tu misericordia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar al pendiente de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo queremos dejar este tiempo en tus manos, mi Señor, para que pueda hacerse conforme tu voluntad, Señor, antes que la nuestra, Señor. Muchísimas gracias, Rey. En Cristo Jesús damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, es un gusto poder compartir contigo nuevamente por este medio, disfrutar de la palabra del Señor, disfrutar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Si tienes la Biblia ahí contigo, me gustaría que nos acompañaras al primer libro de Samuel, al primer libro de Samuel en el capítulo 1. La semana pasada hablábamos un poco sobre ciertamente que nosotros no tenemos todas las respuestas y que bien hacemos cuando buscamos al Señor en medio de nuestras necesidades y cuando buscamos al Señor sobre aquellas circunstancias que quizás no entendemos, que no comprendemos, que no quisiéramos vivir o que no quisiéramos enfrentar. En la palabra del Señor, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, la Biblia nos habla de una mujer que está viviendo unas circunstancias un poco difíciles, un poco complicadas dentro de su familia. Y es la mamá del profeta Samuel, que tiene por nombre Ana. Una mujer que estaba casada con Elcana y también que la Biblia nos dice que este hombre tenía dos esposas. Por cierto, quiero hacer una aclaración en este punto. Hay muchas cosas que la Biblia permite que no sean mostradas, como dice la primera carta a los Corintios, si mal no recuerdo, diciéndonos que el Señor permite todo esto para que nosotros aprendamos de ellos, aprendamos aún de los errores y los pecados de los otros. Hay muchas cuestiones que aparecen en la Biblia que no son nuestros modelos a seguir. Por ejemplo, en el caso del Cana, un hombre que tenía dos esposas, recuerda que la Biblia no nos llama a este punto. Pero sí la Biblia nos muestra las consecuencias de hombres que rompen los mandatos del Señor y como tal, pues llevan todas estas circunstancias a su hogar. Era lo que está viviendo en la familia del Cana, un hombre que tenía dos esposas, una de ellas era Ana y la otra era Penina. La Biblia también nos dice en el capítulo 1 del libro de Samuel que Penina era la única que había tenido hijos y ella utilizaba esta circunstancia para molestar a Ana, que ella no había tenido hijos. Y la Biblia nos enseña en el versículo 6, te estoy leyendo la Biblia, la traducción La Reina Valera, 1960, dice en el versículo 6, y su rival la irritaba, hablando de Penina hacia Ana, enojándola, entristeciéndola, porque no le había concedido tener hijos. Y si te das cuenta, la palabra del Señor nos habla que la enemistad entre ellas ya había sobrepasado, vamos a decirle, cualquier límite. Y ya la Biblia las consideraba rivales entre ellos, una competencia interna dentro de la misma casa. Pero versículos anteriores, si nos damos cuenta, en el versículo 4 y versículo 5 nos dice así, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. En el versículo 6, la palabra del Señor nos habla de tres condiciones del corazón que tenía Ana. La primera dice que era una persona que estaba enojada, que estaba entristecida y que también, además, se había irritado, dice más adelante la palabra del Señor. Y eso por circunstancias que estaba viendo en su hogar. Y en esto quiero hacer una pequeña pausa. Normalmente, pues uno espera que sus hogares sean los sitios donde vas a encontrar mayor comprensión, vas a encontrar amor, donde supuestamente deberías encontrar paciencia.
pero da la casualidad que no siempre va a ser así. Y a veces nuestros hogares, aunque no debería ser lo que debería de pasar, vienen a ser sitios donde lo que menos encontramos es paz y donde podemos encontrar rivalidad, podemos generar amargura entre nosotros. Vuelvo y te insisto en este punto. No es el diseño del Señor que nuestros hogares sean así, pero en muchas oportunidades nuestras familias o en nuestros hogares se van a vivir circunstancias como esa. A veces la rivalidad viene entre los hijos. A veces encontramos una rivalidad inexplicable entre la madre y la madre con sus hijos o el padre con sus hijos, queriéndose ganar el amor de alguno de ellos. Pero circunstancias como las descritas en el capítulo 1 de Primera de Samuel hoy en día son más comunes de lo que tú puedas imaginarte. Las diferencias o las dificultades en los hogares tienden a estar presentes. Y el problema de todo esto, vamos a hablar de uno de ellos, no de todos. El problema de todos ellos es que las diferencias sin resolver en nuestros hogares, las diferencias que vivimos los unos con los otros, nos llevan a no disfrutar lo que ya tenemos de parte del Señor. Si nos damos cuenta, en el versículo 5, la palabra del Señor nos dice que Ana siempre recibía algo bueno de parte de su esposo, independientemente de sus errores, de lo que él haya hecho. La palabra del Señor nos dice que el Cana tenía algo bueno para su esposa. Y la Biblia nos enseña que ella no podía disfrutar de nada de esto por todo lo que se había metido en su corazón. Mira, veamos más adelante el versículo 7. El versículo 7 nos dice así: así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Le hablaba el esposo. Y dice el versículo 9: y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. En el versículo 9 nos damos cuenta de algo, que el esposo de Ana se da cuenta de lo que ella está viviendo, está pasando circunstancias difíciles en su propio hogar y da una palabra de consuelo y trata de ayudar a su esposa. Vemos en el versículo 9 que efectivamente el Cana logra algo, logra hacer entender a Ana en la misericordia del Señor que cuando uno pasa más preocupado por las cosas que no tiene, poco puede disfrutar lo que ya tienes. Y esto es muy importante en estos tiempos, sobre todo que somos empujados al relativo éxito, a tener, a poseer, a tratar de demostrar. Y cuando materialmente no lo podemos, sufrimos mucho. Yo en lo particular he pasado muchas veces esas circunstancias y con el tiempo me he dado cuenta que uno sufre en estas cuestiones innecesariamente. Pero quiero recalcar este punto. Cuando una persona pasa más preocupada por lo que no tiene, pasa, eh, ¿qué te digo?, desesperada por tener, deja de disfrutar lo que ya tiene. ¿Qué fue lo que vemos en estos pequeños versículos del capítulo 1? Ana, por estar preocupada por lo que no tenía, no podía disfrutar lo que ya tenía. ¿Qué es lo que le hace ver el Cana en ese momento? Por eso en el versículo 9 nos damos cuenta que Ana comenzó a comer. Ana comenzó a comer porque se dio cuenta que independientemente de todo, a pesar de los problemas, de las dificultades, tenía una familia. Y no solamente tenía una familia, tenía alguien que se preocupaba por ella. Posiblemente Penina, como dicen las escrituras, le hacía pasar un mal rato. No sé si todos los días, la Biblia no nos dice eso. Sencillamente nos dice que la hacía sentir mal. Pero a pesar de todo, Ana contaba con alguien que la amaba y alguien que cuidaba por ella y velaba por ella. Y en ese momento Ana decide comenzar a disfrutar lo que está viviendo. Pero hay un pequeño inconveniente. La Biblia nos dice en los versículos anteriores, en el versículo 6 y 7, que Ana había permitido que la amargura de corazón se metiera en ella. Ana estaba muy molesta porque la irritaban, porque la hacían sentir mal, y todo eso se había quedado en su corazón. Y en esto quiero aclarar este punto. Mira, nosotros los hombres, los seres humanos, podemos ayudar hasta cierto punto, pero hay cosas que se nos van a salir de control, hay cosas que nosotros no vamos a poder manejar, que fue lo que vamos a ver aquí más adelante. Vuelvo, te insisto en esto. Por mucho que nosotros amemos a alguien, por mucho que queramos ayudarle, nosotros tenemos que ser conscientes que hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer.
Nuestra ayuda es limitada. Somos limitados aquí en la tierra. Y por mucho que podamos compartir una palabra, aunque podamos orar por alguna persona, hay momentos en que es necesario que las personas a las cuales tratamos de ayudar también tomen una decisión, que tomen una decisión por sí mismos de qué van a hacer con lo que se ha metido en su corazón, qué van a hacer con el enojo, qué van a hacer con la tristeza, qué van a hacer con la decepción, qué van a hacer con la depresión, porque son cosas que una persona tiene que tomar una decisión. Nosotros llegamos hasta un punto, eh, y hasta ese punto, quiero dejar este punto claro, hasta el punto que nosotros llegamos, voy a decirlo entre comillas, es nuestra responsabilidad. La Biblia nos enseña que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Claro es que si tienes la posibilidad de ayudar a alguien, lo vamos a hacer. Si tenemos la oportunidad de brindar alimentos, si tenemos la oportunidad de dar comida, si tenemos la oportunidad de dar un consejo, lo vamos a hacer. Vamos a poder ayudar a una persona, pero con lo que se ha metido en el corazón de alguien, es necesario que la gente entienda que de esas cosas solamente el Señor puede librarlas. Veamos lo que dice más adelante el versículo 9. En el versículo 9 y 10 dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella, dice el versículo 10, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Si te das cuenta, la oración del versículo 10 no es la misma del versículo 11. La oración del versículo 10 que nos dice el primer libro de Samuel en el capítulo 1, nos habla de una persona que tiene algo que no puede en su corazón. Lo supera el dolor, la supera la tristeza, lo supera la amargura, la supera la depresión, la supera la decepción. Y ella decide hacer algo muy inteligente, voy a decirlo así. Con todo lo que ella estaba viviendo, con todo lo que estaba pasando, ella decide ir al mejor sitio, ir a la oración, ir delante del Señor y decirle lo que hay en su corazón. A pesar de que ya el Señor sabe nuestra condición, recuerda que la Biblia dice que, que el único que conoce nuestro corazón es el Señor y que aún antes de que nosotros hablemos, Él ya sabe qué es lo que hay aquí. Pero realmente la necesidad de hablar de nosotros. El libro de los Salmos nos dice que mientras callé, decía el salmista, envejecieron nuestros huesos, o envejecieron mis huesos, dándonos a entender que una de las peores cosas que podemos hacer cuando estamos pasando circunstancias como estas de dolor, amargura, frustración, es callar. Obviamente no estoy hablando de ir a pelear, no estoy hablando de ir a generar un conflicto, sino a aprender a expresar lo que está en nuestros corazones. Son innumerables los ejemplos o testimonios escritos en la palabra del Señor de personas que estaban pasando circunstancias que lo superaban. El dolor de un rival, o diferencias entre los hermanos, diferencias con los padres, diferencias entre los cónyuges, diferencias con un hijo. Bueno, sin fin tantas cosas que pueden pasar en un hogar y que son cargadas días con día. Pero estas cosas que se van guardando más adelante nos resultan haciendo daño, como vemos en el caso de Ana, que realmente ella no estaba ayunando, sencillamente la tristeza y la amargura estaban haciendo que ella dejara de comer. En otras palabras, se estaba autocastigando a sí misma, habiendo creído que todo lo que le decía su rival tenía que ver con ella. Por eso es tan importante entender este punto. Mira, nosotros podemos buscar ayuda, cualquier consejero puedes buscar ayuda en pastores, misioneros, siervos, como tú quieras llamarles, pero nuestra ayuda va a ser limitada. Nosotros podemos encaminarte al Señor como es lo que nos enseñan las Escrituras, mostrarte la palabra de Dios, orar junto a ti, pero lo que la persona decide hacer con lo que hay en su corazón es su responsabilidad. Ana entendió algo, mi esposo pudo ayudarme hasta cierto punto. Ana entendió que su esposo le estaba ayudando a tratar de salir, pero había algo con lo que su esposo no podía tratar. Era con la amargura que tenía en su corazón. Y ella tomó la mejor decisión. Fue ahora. Fue a buscar al Señor en este punto. Sobre toda circunstancia que nosotros no podemos resolver en nuestro corazón,
sobre toda circunstancia que nosotros mismos no podemos cambiar en nuestro hogar, lo mejor es ir en oración. Por eso te digo, la oración del versículo 10 no es la misma oración del versículo 11. La oración del versículo 10 es una mujer que entiende que por mucho que la ame su esposo, que por mucho cuidado que tenga para ella, su ayuda es muy limitada. Y eso no iba a hacer que lo que tenía en su corazón pudiera salir. Y cuando ella abre su corazón delante del Señor y bota todo lo que tiene ahí, parece ser que por primera vez comienza a dejar de pensar en sí misma y comienza ya a pensar en los demás, que es la evidencia de un corazón que ha sido transformado, la evidencia de un corazón que ha sido sanado. La evidencia de un corazón sano, la evidencia de un corazón que ha sido tratado por el Señor, es aquel que ya no piensa solamente en sí mismo, que no busca lo suyo propio, dice 1 Corintios 13 cuando habla del amor, porque el amor no busca lo suyo propio, sino siempre va a buscar el bienestar de alguien más. Y fue lo que vemos en el corazón de Ana en ese momento. En un momento va a llorar, amargada por todo lo que le tocaba vivir, pero se desahoga delante del Señor. Abre su corazón delante del Señor y deja de llevar una carga que es difícil. Y en esto quiero hablar de esto también contigo. Mira, nosotros estamos acostumbrados a llevar cargas que no nos corresponden. La Biblia nos enseña que Jesús nos dijo, venid a mí los que están cargados y qué más, y trabajados, porque yo os haré descansar. Y muchos se niegan a descansar en el Señor, muchos nos negamos a ir al Señor cuando es el único que puede ayudarnos. Tratamos de sentirnos útiles, tratamos de, de, de querer saber que podemos hacer algo cuando realmente sabemos que no vamos a cambiar nada, que no vamos a cambiar a una persona. Tú y yo tenemos la oportunidad en Cristo Jesús de que esas cargas que estamos llevando por mucho tiempo puedan ser quitadas. Y antes de continuar, quiero invitarte a eso. Si estás teniendo diferencias en tu hogar, con tu familia, con tus hermanos, con tus hijos, con tus padres, eh, entre los esposos, puede ser con algún pariente cercano, llámese un sobrino, un tío, entre primos, bueno, sin fin de cosas que pueden pasar. Es tiempo de que aprendamos a soltar todo eso en la presencia del Señor y que dejemos de cargarlos. Yo creo que si en este tiempo muchos de los que el Señor pueda permitir que nos escuchen, suelta las cargas que estás llevando, lo más seguro es que vas a comenzar a ver en tu cuerpo reacciones diferentes. En muchas cuestiones del corazón, muchas cuestiones de migraña, muchas cuestiones de dolor pueden desaparecer. Normalmente la gente quiere buscar en lo sobrenatural, descuidando lo natural. Yo creo en la sanidad, yo creo en el poder del Señor. Yo he visto personas sanar de cáncer instantáneamente, he visto paralíticos levantarse sin fin, he visto muchos milagros del Señor. Pero así como lo he visto, también he visto muchas personas que no reciben, voy a decirlo así, la sanidad del Señor por cosas que guardan en su corazón. Personas que tienen problemas en sus articulaciones, pero se niegan a perdonar. Personas que viven con migrañas constantes, pero se niegan a soltar la amargura que hay en su corazón. Se niegan a aceptar la invitación de Jesús de venir a mí, los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces, puede ser, si alguien que nos escucha, estás pasando por circunstancias en tu cuerpo, ya sea en tus articulaciones, ya sea en problemas de dolores de cabeza, arritmias, muchísimas cosas. Lo más probable es que algunos de ellos tengan circunstancias sin resolver. Recuerda lo que dijo el salmista, mientras callé, mis huesos se envejecieron, en otras palabras, se envejecieron, se enfermaron. Vamos también a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan, por favor, si me acompañas. Juan capítulo 5, hablando o volviendo a hablar de un hombre que nos enseña la palabra de Dios en Juan capítulo 5, que estuvo enfermo, nos dice la palabra del Señor, por cerca de 38 años. Y es el famoso paralítico de Betesda. Me gustaría leerte a ti Juan 5 a partir del versículo 1. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ya hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda,
el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Voy a leer más adelante el versículo 5. Ya había allí un hombre que hacía 38 años, que estaba enfermo. Si tú das cuenta, en los primeros 5 versículos de Juan 5, la Biblia nos cuesta un paralelo de circunstancias muy opuestas. En un momento habían personas que estaban celebrando, se estaban gozando, y en otro momento y en otra parte de la ciudad habían gentes que estaban sufriendo. Y eso es normal en el mundo donde nosotros nos desenvolvemos, que vamos a encontrar personas que están viviendo circunstancias de gozo, pero también vamos a encontrar personas que están sufriendo. Vuelvo y te insisto, la Biblia nos habla de este paralelo en Juan capítulo 5. Encontramos a personas que se están gozando, personas que se están divirtiendo, que están en familia, que están agradecidos, pero por otro lado encontramos muchísima gente que está viviendo circunstancias difíciles. Pero en medio de todo esto, vemos que ni siquiera un grupo y el otro se juntan. En esto quiero compartir algo. Nosotros no podemos acostumbrarnos al dolor. El hecho de ver personas que están pasando circunstancias difíciles y nosotros no estamos pasando eso, no quiere decir que nosotros no podamos hacer algo. En Juan 5, los primeros 5 versículos, nosotros nos damos cuenta que a veces la gente está tan ocupada en disfrutar lo que tiene, está tan ocupada en gozarse de todos los bienes que ha conseguido en su trabajo, en su labor o de cualquier manera, que se olvidan que hay gente que también está pasando circunstancias. Yo sé y entiendo lo que Jesús dijo, que siempre habrán pobres, que siempre habrán circunstancias, pero también la Biblia nos invita a tratar de aliviar el dolor de aquel que está sufriendo, de tratar de llevar alimento a aquel que tiene, de tratar de llevar vestido a aquel que no tiene. Por eso en Juan 5 lo primero que la Biblia nos habla es de la indiferencia que podemos mostrar ante el dolor. Personas que se están divirtiendo con el contraste de personas que están sufriendo, y ninguna y otra se mezclan. Parece que estaban separados. Parece que a los que estaban gozando y divirtiéndose no les importaba lo que estaba viviendo los que estaban en Bethesda. No hay ningún registro que nos diga que los que estaban divirtiéndose se habían preocupado por los que no estaban así. Estaban totalmente separados. Y eso es algo que como creyentes tú y yo no podemos hacer. Vuelvo y retomo el ejemplo de 1 Samuel 1, sin irnos de Juan 5. Nosotros vemos este paralelo en la casa del Cana. El Cana, aunque la Biblia no nos enseña que él estaba triste, no nos enseña que él estaba amargado, pero lo que la Biblia nos enseña es que él no permaneció indiferente ante el dolor de su esposa. Él no necesitaba estar amargado para poder entender a Ana o amargarse para poderla acompañar. La Biblia nos enseña en Samuel 1 que el Cana no permaneció indiferente ante el dolor, la amargura y la tristeza de su esposa. Él tomó acción, diferente a lo que aparece en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 no vemos a nadie tomando acción por aquellos que están sufriendo, excepto a Jesucristo. Nosotros vemos ahí más adelante en el versículo 6, que cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces nosotros vemos este punto en Jesús, el único dentro de la multitud que se estaba gozando, que se estaba divirtiendo, voy a ocupar este término, que tuvo la osadía de ir a ayudar a los que estaban sufriendo, fue Jesús. La Biblia nos enseña que tú y yo crecemos a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto. Eso quiere decir que como creyentes deberíamos hacer lo mismo. Mira, durante este año de 2020, e insisto en esto, el año 2020 no ha terminado. Faltan todavía, estamos apenas a 11 de noviembre, nos faltan los 31 días de diciembre más los 19 de noviembre. Estamos hablando de 50 días todavía. El año 2020 no ha terminado. Y por delante nos esperan muchas cosas a través de las cuales el Señor está llamando nuestra atención y está volviendo a la iglesia donde debe estar. Pero si tú has tenido de parte del Señor el cuidado de Él, y el Señor ha cuidado de ti, ha cuidado de tu familia, y alrededor tuyo hay personas que están pasando circunstancias difíciles, no muestres indiferencia. Alegrémonos y gocémonos de que no nos hemos enfermado, alegrémonos y gocémonos que no nos hemos quedado sin casa, que
A pesar de todo lo que ha venido, seguimos estando aquí. Con esto no quiero decir que las personas que pasaron algo, el Señor dejó de amarlas. No, no me refiero a eso. Pero lo que sí te puedo decir es que nuestra alegría no puede llegar a tal punto que nos olvidemos de aquel que sí está pasando alguna necesidad. Nosotros no podemos hacer como aparece en Juan capítulo 5, los primeros 5 versículos. Alégrate, gózate, dale gracias al Señor de que tu casa no se cayó por las lluvias. Alégrate y gózate con el Señor de que tienes todavía un empleo, que tienes gente que te busca y estás teniendo salario. Gózate, alégrate, bendice al Señor por eso. Pero no te olvides de aquellos que están en su Bethesda. Personas que están ahí, que no saben qué hacer y que tienen quizás ideas erróneas, creencias erróneas, porque nadie se ha tomado el tiempo para poderles decir. Muchos de los que estaban celebrando en Juan capítulo 5 y habían dejado a la gente de Bethesda, los habían dejado con creencias erróneas. Voy a atreverme a afirmar esto. Como yo estoy bien, no me importa si alguien más está mal. Y eso no puede ser así entre los creyentes. Yo le doy gracias al Señor por aquellos que están bien, o sea, que has tenido una oportunidad. Pero si tienes la oportunidad de hacer el bien, no permitas que tu bienestar te separe de poder ayudar a alguien más. Mira, yo entiendo las circunstancias que pasamos con la pandemia. Yo ando una mascarilla y quiero aclarar este punto, no porque tenga desconfianza del Señor, no porque crea que el Señor no me puede sanar. Entiendo que el Señor está tratando con su iglesia y lo ha permitido, si no, hace mucho la gente hubiera sanado. Y lo hago no solamente no lo hago porque tenga desconfianza, lo hago porque amo a la gente y no quiero que lo que el Señor está haciendo sea un instrumento para poder llevar contaminación a otros. Realmente lo hago por eso. Me cuido por mi familia, me cuido por mi esposa, me cuido por mi hija, por la gente que amo y puedo estar con ellos. Pero eso no me ha impedido poder servir. Entonces, como creyentes, tú no puedes dejar que esta circunstancia te separe de expresar misericordia hacia los demás. Nosotros como creyentes no podemos solamente gozarnos porque estamos bien y estar indiferentes por el dolor o el sufrimiento de alguien más, por el miedo de contagiarnos. Creo que la peor pandemia que puede vivir el creyente es la indiferencia, como aparece en Juan capítulo 5, polos opuestos. Mientras unos se alegran y se gozan, otros están sufriendo sin que nadie les preste atención. Pero entonces en el camino encontramos a Jesús, el único de la multitud que se atrevió a ir donde nadie más estaba yendo. Tenemos la oportunidad de ayudar a la gente y tomo el paralelo de 1 Samuel capítulo 1. Yo sé que nuestra ayuda es limitada y créelo, yo sé que nuestra ayuda es limitada, pero a veces, por si no sabes lo que un abrazo puede hacer en alguien, una palabra de ánimo que puede ayudar a alguien, un sentarte y llevar un pan a alguien que no ha comido, una camisa para alguien que está pasando frío, una palabra del Señor para alguien que necesita aliento. No podemos ser indiferentes. Está bien que oremos, que hagamos declaraciones, yo creo en los milagros. Pero la primera carta de los Corintios, en el capítulo 13, nos dice ese punto. Voy a parafrasear esto, podemos ser los mayores profetas, los mayores apóstoles, evangelistas y maestros. Pero si no hay amor, todo es címbalo que retiñe, es un ruido. Tenemos la oportunidad. El año 2020 no ha terminado y podemos hacer como Jesús hizo. No te quedes indiferente. Puede ser que tú no vayas a donde están los sitios de inundación. No todos somos rescatistas. Yo he tenido la oportunidad de ir a veces a sitios de desastre sin ser rescatista, pero porque en mi corazón he tenido la necesidad de llevar la palabra y ayudar a gente en medio de inundaciones y terremotos. Habrán oportunidades en que tengo la oportunidad de ayudar a quienes ayudan. Habrá las oportunidades de ir donde una persona que está cerca de tu casa, de aquellas personas que por X o Y circunstancia vagan por las calles, que no tienen dónde comer, que no tienen dónde dormir.
y a veces solo esperan que alguien pueda tener misericordia y compasión de ellos. Entonces, la invitación de esta noche es, mira, todos tenemos problemas y todos tenemos circunstancias sin resolver en nuestros hogares, pero actuemos como hizo el Jana. Si vemos a alguien en nuestra casa que está pasando circunstancias, no seamos indiferentes al dolor. No dejemos a los que amamos amargados, sufriendo. Y aunque nuestra ayuda es limitada, pero al menos animémoslos, intercedamos y ayudámosles a que ellos puedan encontrarse con el Señor. A veces la mejor manera de encontrarse con Cristo es con un cristiano lleno del Espíritu Santo. Vuelvo y te insisto en esto. A veces la mejor manera de que una persona se encuentre con Cristo es a través de un cristiano, porque se supone que los cristianos vivimos llenos y controlados por el Espíritu Santo y permitimos que su palabra nos limpie. Así que la invitación de esta noche es a ese punto. Si estás viendo circunstancias de dolor en tu casa, no actúes indiferente. No todos tenemos vidas perfectas, pero tenemos un Dios perfecto. Actuemos como el Cana en este punto, que vio a su esposa sufriendo e hizo lo que estaba en sus manos para ayudarla a que ella se encontrara con el Señor. Hagamos como Cristo en Juan 5. Mientras muchos están disfrutando y gozándose de que no les pasó nada, de que no perdieron sus hogares, de que tienen trabajo, de que tienen salud, y lo cual es perfecto, no los estoy juzgando por esto. Pero hagamos como Cristo, que también se dio cuenta que había gente que no estaba celebrando. Seamos más misericordiosos. A veces el milagro porque alguien está orando, eres tú. A veces la respuesta que alguien está pidiéndole al Señor, eres tú. Tú eres la respuesta del Señor. Y lo vamos a ver muchas veces en la Biblia. El pueblo de Israel clamó al Señor en esclavitud en Egipto y Dios envió a Moisés. El pueblo de Israel clamó al Señor por la opresión de los filisteos y Dios levantó a un rey. Y en muchas oportunidades la respuesta de Dios para un pueblo, para una familia, para una persona, es un creyente. Porque la mejor manera que alguien tiene para encontrarse con Cristo es a través de un cristiano lleno y controlado de su Espíritu Santo. Así que quiero hacerte esta invitación. No es necesario, vuelvo y te insisto, a menos que tú puedas hacerlo y el Señor te motive a hacerlo, que tú vayas a meterte a sitios de desastre. Pero puedes ayudar a quien ayuda. Y si tienes la oportunidad de ir y ver a alguien que está por la calle sin comer, ayúdalo. Si tienes conocimiento de gente que está sin trabajo y que la ha luchado por conseguirlo, ayúdalos. Pero no te quedes indiferente, porque Dios no se quedó indiferente cuando tú oraste, cuando no sabías qué hacer. Así que esa es la invitación que quiero hacerte hoy y quiero orar por ti, si nos da el tiempo para hacerlo, y que podamos entender que somos la respuesta de Dios para la oración de alguien más. Quizás la sanidad que alguien está necesitando va a llegar a través tuyo. La ayuda que alguien está necesitando puede llegar a través tuyo. La palabra de ánimo que alguien necesita para no suicidarse va a llegar a través tuyo. Alégrate, gózate en la victoria de Cristo. Gózate y alégrate porque en esta tempestad no te quedaste sin casa, porque en medio de la pandemia aún tienes un trabajo, porque no te enfermaste. Alégrate que está bien dar gracias a Dios, pero no te olvides de los que están en Bethesda, porque Cristo no lo hizo. ¿Ok? Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero darte las gracias por tu favor y tu fidelidad, por permitirnos en este tiempo, Señor, acercarnos a ti. Queremos darte las gracias, Señor, porque ciertamente el bien y la misericordia nos ha alcanzado, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hasta ahora, Señor, nos has guardado. Peste no ha tocado nuestra morada, Señor. Tenemos casa, tenemos hogar, Señor. Y no hemos visto, Señor, desgracias, Señor, con la tempestad. Tenemos mucho por qué alegrar y celebrar, Señor. Pero que nuestro gozo, Señor, no nos haga estar ciegos ante el dolor de los demás.
Ayúdanos a ser conscientes, Señor, que mientras tengamos la oportunidad de ayudar a otros, Señor, debemos de hacerlo, Señor. Porque aquel que no sabe hacer lo bueno, Señor, siempre le será contado por pecado, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Jesús, que a pesar que estabas en medio de la alegría y del gozo, Señor, no te olvidaste de los que estaban en Betesda, Señor. No fuiste indiferente ante el dolor de los demás. El año 2020 no ha terminado, Señor. Y creo que aún seguirás llamando la atención de tu iglesia para que vuelva, Señor, al origen. Y aún, Señor, seguirás llamando la atención de las naciones para que se vuelvan a ti, Señor. Pero en medio de todo lo que veamos, oigamos, Señor, o palpemos, Señor, ayúdanos a no ser indiferentes, Señor. Señor, yo te ruego por todos aquellos que podrán escuchar esto, para que entendamos, Señor, que muchas veces la respuesta a la oración de alguien, Señor, por tu gracia, Señor, y tu favor y tu misericordia seremos nosotros, Señor. Provéenos para poder ayudar a otros, Señor. Danos para poder dar. Pero que entendamos como Simón Pedro que no siempre el dinero lo va a resolver todo, Señor. Como dice tu palabra, Señor, no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Hoy declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Sobre las enfermedades, Señor, que ninguna medicina puede curar, ni salud que el dinero puede comprar, Señor. Sobre todo eso, Señor, declaramos la sanidad de Jesucristo, Señor, sobre cada uno de ellos. Y te rogamos, Señor, que envíes tu palabra y puedas traer salud y vida, Señor, en este tiempo. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias por tu favor, por aquellos que han de creer, Señor, a través nuestro, Señor. Muchísimas gracias, Jesús. En Cristo, Padre, te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, familia, antes de despedirme, solo quiero recordarte esto, como dice Juan capítulo 5, del 1 al 5. Dos polos opuestos. Mucha gente divirtiéndose y otra gente sufriendo. Pero los que se divertían no fueron capaces de ayudar a los que sufrían. Nunca dejes que lo que nosotros llamamos bendiciones nos separen del amor y la misericordia, porque nunca Dios lo hizo con nosotros. Por eso en Juan 5, el único que se atrevió a ayudar a los que sufrían en medio de muchos que se gozaban fue Jesús. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús es la vida y es el que la gente necesita conocer. La gente se cansó de la religiosidad barata y quiere ver a Jesucristo. Nos estamos viendo entonces este próximo domingo. Seguimos hablando un poco de la vida de Sansón y, como te repito, no estudiamos la vida de Sansón porque Sansón sea superior a Jesús. La estudiamos para ver las misericordias de Dios y la obra de Jesucristo en medio nuestro. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que en estos días tú seas la respuesta de oración que mucha gente está haciendo en este momento. Que Dios te bendiga.